nos dan datos de una compresión y nos van dando la presión y el volumen. Nos piden calcular el trabajo, el calor y representar gráficamente el proceso en un diagrama PV. Entonces, para calcular el trabajo viene dado por la integral de P diferencial de V. Esta integral resulta un poco laboriosa si la hacéis a mano, porque no nos dan una expresión analítica que relacione la presión con el volumen, sino que nos dan una tabla. Entonces vamos a hacerla en ES mediante una integral de tabla. Entonces lo que tenemos que hacer es poner trabajo igual a integral P punto y coma V. Esta es la manera de hacer una integral de tabla. Tenemos que hacer la tabla y poner los datos de presión y de volumen. Entonces pinchamos en Table, New Parametric Table, fila 7. El problema nos da 7 datos. Vamos a quitar todo, presión, volumen y trabajo. Vamos a darle a OK. Presión me pone milímetros de mercurio del problema anterior. Vamos a ponerle kilopascales. Volumen, vamos a ponerle que son metros cúbicos, pincháis con el botón derecho, le dais a Properties y vamos a ponerle unidades. Bueno, el problema nos lo da en litros. Y si tenéis la presión en kilopascales y el volumen en litros, el trabajo como integral de presión diferencial de V nos va a dar en julios. Vamos a pinchar con el botón derecho, Properties, y vamos a poner aquí unidades, julio, J. Vamos a rellenar los valores que nos da el enunciado. En cuanto a presiones, nos dicen que tenemos 500, 653, 802, 945, 1100, 1248 y 1400. En cuanto a volumen, tenemos 1,25, 1,08, 0,96, 0,84, 0,72, 0,6 y 0,5. Ahora pinchamos en Solve Table, le damos a OK y veis que se nos calculó la integral. Nos interesa el trabajo entre 500 y 1400, por tanto la solución es la última fila de la tabla, el trabajo menos 686,1 julios. Vamos a volver al enunciado. Veis que el trabajo menos 0,6861 kilojulios lo que nos da, es decir, menos 686,1 julios, por tanto está correcto. Lo que nos dan en las otras filas son soluciones intermedias, es decir, intermedias. Este trabajo menos 98 sería el trabajo realizado entre 500 y 653 kilopascales. Este menos 185,3 sería el resultado entre 500 y 802 kilopascales, 290 entre 500 y 945, este entre la primera y la quinta fila, este entre la primera y la sexta fila, y este es el que nos interesa entre la primera y la séptima fila. Ahora vamos a calcular otra cosa que nos pide el problema. Nos pide también el calor intercambiado en el proceso. El calor lo vamos a calcular a partir de la ecuación de conservación de la energía, es decir, la variación de energía, delta U, es igual a calor menos trabajo. Estamos con un gas ideal, entonces delta U es igual a M, la masa, por CV, por la diferencia de temperaturas. La temperatura en cada punto menos la temperatura inicial. Vamos a poner esta expresión en la tabla. Necesitamos la temperatura inicial, es dato del problema, son 30 grados centígrados, vamos a pasarlo a Kelvin, 303 Kelvin. Necesitamos la masa la vamos a quitar de la ecuación de estado, P1 por V1 igual a M por R por T1, siendo V1 el primer dato que nos dan en la tabla, 1,25 litros. Vamos a darle a Convert, vamos a pasar de litro a metro cúbico para ser coherentes con las unidades. La presión inicial, la primera fila de la tabla, 500 kilopascales,
y la R para el caso del aire 0,287 kilojulio partido de kilogramo Kelvin. Entonces esta ecuación nos va a dar la masa. Necesitamos la temperatura en cada fila de la tabla. La temperatura en cada fila de la tabla la quitamos también de la ecuación de estado. P por V igual a M por R por T. Entonces vamos a la tabla, pinchamos en Parametric Table y vamos a sacar el calor. Es lo que nos interesa calcular. Si queréis también vamos a sacar la temperatura. Vamos a darle a Remove. Vamos a quitar entonces el calor y la temperatura para que veáis cómo varía la temperatura a lo largo del proceso. Le damos a OK. El calor lo vamos a poner en julios. Estoy pensando, si estamos trabajando en julios, tenemos que dar el valor de CV. Esta ecuación CV son 0,713 kilojulio partido de kilogramo Kelvin. Vamos a darle 713 julio partido de kilogramo Kelvin para ser coherentes con las unidades. Y también para ser coherentes con las unidades R, en vez de ponerlo en kilojulio, lo vamos a poner en julio. Y este volumen inicial vamos a dejarlo en litros, tal y como nos lo da el problema. Entonces vamos a ir a la tabla, vamos a dar la Solve Table y veis que ese automáticamente nos calculó el calor y la temperatura. Lógicamente en la fila inicial el calor es 0, nos da 10 elevado a 1,4 por 10 elevado a menos 16, es decir, prácticamente 0. Temperatura inicial nos la calculó 303 y va aumentando hasta 339,4. Nos interesa el calor al final del proceso, entonces veis que resulta menos 499,8 julios. Vamos a ir a la solución y veis que el problema menos 0,4998 kilojulios, es decir, 400 menos 499,8 julios. Ahora vamos a pasar al apartado B. Nos piden representar gráficamente la variación de temperatura y de presión con el volumen. Lo tenemos muy fácil porque tenemos la temperatura, la presión y el volumen en la tabla, entonces sería hacer unas gráficas a partir de esa tabla.